Súper. Pues la conferencia se llama Yoga para la Salud, Estrés y Ansiedad. Y lo primero que quiero contarles es qué técnicas tenemos para la gestión de los pensamientos desde la práctica de yoga. Nos podemos referir a dos planos. Aunque los pensamientos son información, pues también tienen una parte física que se manifiesta en el cuerpo. Entonces, el escaneo corporal. Esto quiere decir poner atención a cómo está el cuerpo, algo tan sencillo y tan complejo como eso, ¿no? Si yo tengo los hombros tensos, ¿me doy cuenta que los tengo tensos? ¿O solo los tengo tensos y voy así por la vida sin saberlo hasta que de pronto se acumula demasiado la tensión y ya tengo un dolor agudo y entonces, pues tengo que intervenir de una manera mucho más agresiva, ¿no? Que solamente a partir de la conciencia. Entonces, el escaneo corporal es revisar cómo está el cuerpo, percibirlo, percibir cómo está y si algo está tenso, pues podemos intervenir tensándolo un poco más y soltándolo o simplemente soltándolo. Por ejemplo, cuando tenemos bruxismo, si estamos tensando todo el tiempo los dientes, bueno, la mandíbula, pues tenemos una contrapostura que es la risa, la carcajada. Entonces podemos irnos así, ¿no? Como en estos ejercicios opuestos para ir relajando el cuerpo, pero solamente el hecho de la percepción, que es un acto mental, percibir nuestro cuerpo, pues sería la parte física por la que podemos empezar a observar nuestros pensamientos. Y tenemos el etiquetado de los pensamientos, que es, si yo tengo un torbellino mental y todo el tiempo estoy pensando en mi problema presente o en varios problemas presentes, pues puedo ponerles una etiqueta, por ejemplo, pagar la renta. Si estoy cenando y no quiero estar pensando que mañana pago la renta, pues le pongo pendiente y lo dejo fluir. Y así puedo ir haciendo más etiquetas, ¿no? Le puedo poner emoción, a veces generamos discursos sobre lo que sentimos, o le puedo poner simplemente a todo lo que sea pensamiento, la etiqueta de pensamiento y dejarlo pasar. Y así nos podemos dar cuenta de que los pensamientos solo son eso, solo son ideas, solo son información, no son la realidad del momento presente. Y pues eso nos da también una conciencia de que si alguien piensa que soy lo peor del mundo, fracasado, lo que sea, pues solo es eso, ¿no? Solo es información y entonces ya no nos relacionamos, ya no reaccionamos con ese pensamiento. Y bueno, entre estas dos partes, lo físico y lo mental, está la respiración, que suele ser un proceso muy automatizado, pero cuando empezamos a observar la respiración, pues eso nos implica, uno, incidir en nuestro ritmo cardíaco y bueno, más cosas que más adelante profundizaremos. Pero la respiración es la herramienta, quizás el yoga es el primer método que propone la respiración como una herramienta para cambiar el estado de ánimo. Entonces, si nosotros revisamos el Hatha Yoga Pradipika o los Yoga Sutras, que son dos textos fundacionales del yoga, los Yoga Sutras son más antiguos, los escribió Patanjali y en realidad son como un manual muy básico, pero tiene esa importancia de ser el más antiguo, en el que se sistematiza el yoga. Y pues ahí se habla, ¿no? De, ¿quieres hacer una respiración que te calme? Bueno, tenemos este tipo de pranayama. ¿Quieres hacer una respiración que te active? Pues entonces vamos a respirar más fuerte, ¿no? Exagerando. Tenemos la respiración de fuego, la respiración de limpieza del cráneo, la respiración de sol que nos activa, la respiración de luna que descansa. Entonces, bueno, en ese manual, en los Yoga Sutras y en el Hatha Yoga Pradipika, se describen al menos 5 respiraciones en el Hatha Yoga Pradipika para cambiar el estado de ánimo. Y eh, pues no las abordaremos todas hoy, pero que sepan, ¿no? Que en algún momento en la práctica de yoga, pues podríamos profundizar en estos métodos. Les voy a compartir uno que es
como muy sencillo, que es Nadi Sodhana Pranayama, que consiste en inhalar por una fosa nasal, sostener el aire y exhalar por otra fosa nasal. Este simple ejercicio de ir aumentando el tiempo que tardamos en respirar, hacer que dure lo mismo la inhalación, la retención del aire, la exhalación, incluso podemos hacer pausas sin aire, pues eso también nos va colocando en una observación mental que no es poner la mente en blanco, ¿no? Sino enfocar en qué estamos pensando y con la respiración, pues ir relajando el cuerpo. Em, Hay algunos síntomas que podemos percibir cuando tenemos estrés y aquí les quiero preguntar a ustedes, ¿dónde sienten el estrés? ¿En qué parte de su cuerpo? ¿Alguien quiere compartir? No los veo muy convencidos. Luis, adelante. Tal vez un poco en el pecho, o sea, como en el corazón. No sé. Ok, muchas gracias. ¿Alguien lo siente en otra zona de su cuerpo? En el chat hay una respuesta. Ok, en la espalda, los hombros y el cuello. Claro, hay como una tensión muscular. José también dice en la espalda y en el cuello. Muy bien. Luis, tú cuando sientes la tensión en el pecho, ¿nos podrías compartir un poquito cómo te das cuenta? ¿Cómo se siente esa tensión? ¿Es una opresión? ¿Y qué haces con ella? ¿Qué haces cuando lo sientes? Ah, Cero dice que ella no siente el estrés, no lo siente en el cuerpo. Supongo que es, o sea, como ansiedad. Y sí, creo que es como una presión, ¿no? Lo que se llega a sentir ahí. Ok, ¿y qué haces con esa presión? Mm, pues no recuerdo, o sea, también creo que, obviamente, creo que cuando pasa eso ya es algo más fuerte. Entonces, pues es generalmente más fácil de saber qué es lo que pasa. Pero, ajá, creo que es una forma muy fácil de darse cuenta. O sea, ya cuando es como algo que se siente como una presión, pues es, yo creo, como una señal de alarma. Ah, es más que nada como estar consciente de lo que está pasando, ¿no? Que tu cuerpo ya te está dando como señales. De Ok, ahí pues, no estoy seguro qué hago, la verdad, no recuerdo. ok. Bueno, pues ahorita, un poquito más adelante, profundizaremos en qué se puede hacer con eso. Pero bueno, ya tienes el primer paso, ¿no? Que es darte cuenta. Hay gente que no se da cuenta. Yo no me quedó claro, Lucero, si no sientes estrés, que estaría padrísimo, o no sientes síntomas físicos cuando te estresas. Pero bueno, les quiero compartir que hay síntomas del estrés que si los aprendemos a reconocer, si nos educamos un poquito a cómo lo percibimos, pues podemos tomar un poco de ventaja, ¿no? Para saber qué hacer con ellos. Si me duelen los músculos de las piernas, pues generalmente no va a ser por estrés, ¿no? A lo mejor hice algún esfuerzo, me golpeé o algo. Pero si nos duelen los intestinos, si tenemos colitis, gastritis, síndrome del intestino irritable, o podemos sentir un vacío en la panza, pues probablemente tiene que ver con nuestro estrés. Los intestinos, igual que los músculos, se tensan. Entonces, cuando los intestinos están duros, pues dejamos de hacer bien la digestión. Esto genera muchas incomodidades. También se detiene la función reproductiva cuando sentimos estrés. Los pulmones, por ejemplo, en el episodio de como más pico de la ansiedad, que es el ataque de pánico,
pues hiperventilamos. Entonces, nuestros pulmones también podríamos estar atentos, ¿no? ¿Cómo estoy respirando? Ya se me fue el ritmo de respiración, ya estoy respirando demasiado rápido y ni siquiera necesito correr para ir a enfrentarme con un león o pelearme. El corazón, una de las principales causas de muerte en México son los problemas de corazón. Y hay algo que podemos hacer como un apapacho a nuestro corazón, que es respirar más lento. Solo con respirar más lento nuestro corazón va a disminuir la frecuencia de los latidos. Entonces, estos tres órganos, intestinos, pulmones, corazón, que están justo en nuestro torso, no se van a las extremidades, pues son los que podríamos estar alerta, ¿no? De que, si ya estoy sintiendo estos síntomas, probablemente estoy estresado. Si me queda la duda, puedo pensar, una opción es el estrés. Y bueno, hay sustancias, ¿no? También que producimos como las catecolaminas, la adrenalina, que nos hacen que nos preparemos para enfrentar esta tarea difícil, porque generalmente sentimos estrés porque tenemos un gran reto. Y está bueno tener retos porque nos da motivación en la vida. Pero si no usamos esta energía, si no usamos pues esto para lo que nos prepara la adrenalina, probablemente pues nos quedemos con una contractura muscular, ¿no? Así, nos ponemos súper duros para enfrentarnos, pero en realidad no lo hacemos y entonces solamente nos quedamos duros de los músculos. Em, tenemos tenemos muchas clasificaciones del estrés, pero les voy a compartir dos por el momento. Una es por cómo sucede la dinámica del estrés. Por ejemplo, espero que se entienda mi diagrama. La primera es que nos sentimos tirados en muchas direcciones, de manera que no podemos decidir fácilmente, ¿no? Estamos así con tantos pendientes o con tantas decisiones que tomar que parece difícil encontrar el centro. O puede ser al revés, que nos sintamos tan presionados que no alcancemos a estar en un balance, ¿no? Que nos cuesta mucho trabajo ser como realmente somos. O puede ser que nos estemos sometiendo siempre a un punto de vista distinto o que las normas del lugar en el que estamos no nos gustan, entonces siempre nos estamos friccionando. Esa sería una clasificación. Y la otra, que es un poquito más conocida, es una especie de estrés positivo y un estrés negativo. Todas y todos nos vamos a enfrentar al estrés en momentos de la vida, y ese estrés nos prepara, ¿no? A lo mejor, pues normalmente me cuesta trabajo levantarme temprano, pero yo sé que lo voy a hacer porque voy a lograr tal cometido ese día. Y si pasamos por esa curva de estrés y luego regresamos al descanso, pues no hay ningún problema, ¿no? Estamos en un ciclo saludable. Pero si nos quedamos siempre en estrés y lo sostenemos durante mucho tiempo y nunca descansamos, pues vamos a llegar a un agotamiento. Y ese agotamiento pues empieza a tener síntomas físicos, enfermedades pues como las que ya dijimos, ¿no? Colitis, gastritis, taquicardias, este, mm, se pueden hacer cambios en el oído, ¿no? Dejamos de escuchar claramente. Entonces, podemos tener al eustrés como un estrés positivo y al distrés como un estrés negativo. Y bueno, esto es la antesala, si se sostiene, pues para ir a la ansiedad, de esto nos hablará más tarde Brandon. En el yoga se reconoce desde los primeros textos, vuelvo a citar el Hatha Yoga Pradipika y los Yoga Sutras. En los Yoga Sutras en particular, viene esta frase que dice, ¿cuál es el objetivo del yoga? Yoga Shitavriti Nirodha. El yoga es la sensación de la cesación de los pensamientos o de los torbellinos mentales. Entonces, desde antes de Cristo, el Hatha Yoga es de 500 después de Cristo, cuando ya se practicaba el yoga entre mujeres y hombres. Y los Yoga Sutras son como de 500 antes de Cristo. Entonces,
ya teníamos esta incomodidad, ¿no? Aquí lo que les quiero compartir es que es humano enfrentarnos al dolor, es humano enfrentarnos a la incomodidad y en particular el yoga es muy interesante porque surge como un instrumento para lidiar con esto. O sea, no estábamos pensando, vamos a ser fuertes, vamos a ser bonitos. No, ¿cómo le hacemos para controlar esto que en algunos textos se describe como unos caballos sin control, la mente? ¿Cómo le hacemos para controlarlo? Pues este es un sistema que se generó para eso. Y tiene 8 pasos en los Yoga Sutras. Estos pasos son un código de ética, una práctica de asanas, el control de la respiración, em, 3 pasos que nos encaminan a la meditación, la atención mental, la relajación y la meditación en sí misma. Y todo esto busca que la mente mono, que la mente mono es esta que tiene una y otra vez pensamientos que parece que no nos llevan a nada, y la palabra Shita Britti es muy linda. Shita es la conciencia, Britti es el torbellino mental. Si le quitamos Britti, pues nos queda la conciencia. Entonces la mente mono es esta que no controlamos, que tiene casi como si vomitara ideas una y otra vez, pero también tenemos la mente descrita como manas y la mente descrita como Shita. Entonces en el hinduismo, la aspiración es que dejemos de usar nuestra mente racional para que nos quede solamente la observación del momento presente. La mente racional es la que nos distrae. Esa es la mente que queremos abolir. Ay, denme un momentito que se me está acabando la pila. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Em, Casi termino con mi parte, que ahora les quiero compartir una herramienta que nos dice Pema Chodrón en el libro de Cómo Meditar, que es muy amigable. ¿Cuáles son 3 niveles de pensamiento? Como para ir descubriendo, pues, cómo es nuestro flujo mental y empezar a identificarlo para poder controlarlo. El primero es la fantasía, que es un pensamiento que no tiene que ver con este momento, nos saca por completo del presente, nos lleva a otro escenario. Está también el pensamiento alejado, que es un pensamiento que te arrastra a otro momento, ya sea pasado, futuro, pero que te alcanzas a dar cuenta de que no estás en ese momento. Y está el pensamiento cercano, que es un pensamiento sobre el momento actual y está libre de crítica, libre de juicios. Es decir, si tú piensas algo ridículo, pues no intentas no pensarlo porque sea ridículo, ¿no? Te das cuenta de que es ridículo y te aceptas con ese pensamiento. Entonces, estos son como 3 categorías con las que podemos empezar a observarnos y poco a poco queremos ir escalando. Si estás en un nivel de fantasía, pues te quieres acercar más al pensamiento cercano. En algún momento, cuando hacemos meditación, que es uno de los últimos pasos de el yoga, pues ya no necesitamos estar en ninguno de estos, aunque este estado pues es temporal porque la mente racional, pues claro, nos ayuda a operar en la vida cotidiana. Em, y bueno, tenemos una emoción que está particularmente relacionada con el estrés y la ansiedad, que es el miedo. Em, Todas y todos, por más meditadores que seamos, o no importa el nivel de información con que contemos, todas y todos vamos a sentir emociones. Y esto se ha estudiado, por ejemplo, con militares o marines. Si tú le dices a alguien sobre un ser querido, ¿no? Sobre su hijo, sobre su familia,
tu familia va a morir, sí o sí va a haber una respuesta, ¿no? De miedo, de tristeza, de agresión. Entonces, las emociones se perciben en el cuerpo físico, pero la narrativa que hacemos sobre nuestras emociones, pues eso va a cambiar si sufrimos sobre esa respuesta. Entonces, bueno, aquí les quiero preguntar, ¿qué función le ven ustedes al miedo? ¿Alguien quiere compartir? Ok, no los veo muy motivados a compartir. Em, bueno, quisiera que pensemos, si quieren pueden cerrar un momento sus ojos, pensar cómo es la respuesta en el cuerpo físico cuando sentimos miedo. Por ejemplo, si tú sientes miedo, te aíslas, evalúas demasiado qué hacer frente a eso que te da miedo, o eres una persona exigente y te dices, ah, claro, yo voy a poder con todo. ¿Y cómo se siente en el cuerpo físico? ¿Te comprime, te hace crecer, te hace estar activo, te hace estar más pasivo? Em, el miedo nos protege de los riesgos, pero antes teníamos riesgos como muy identificables, ¿no? Como no tener alimento, no tener un techo, enfrentarnos a algún animal. em, y bueno, conforme la civilización se ha ido desarrollando, pues nuestros miedos ahora son muy complejos, ¿no? Así como no soy la persona con mayor jerarquía en la oficina, como no soy el mejor médico. Entonces, aunque ya tenemos una organización social diferente, pues nuestro cerebro no ha cambiado mucho y pues hay una respuesta que se ha estudiado mucho que es quedarse paralizado o huir, que son estrategias como muy cortas, muy inmediatas para escapar de esa incomodidad que nos genera el miedo. Pero el miedo también tiene, bueno, esa respuesta de escapar o huir nos defendería a nosotros mismos. Pero también tiene una función social. Si alguien muestra en el rostro que tiene miedo, pues yo puedo ir a protegerlo, ¿no? Entonces así podemos saber, ah, alguien que me cuida, pues es parte, es alguien de confianza, ¿no? Es alguien de mi clan. Entonces, bueno, todas las emociones las vamos a sentir, no las vamos a controlar, pero lo que pensamos sobre lo que sentimos, ese es el punto que nos hace una gran diferencia. Hay un estudio en el que se pone, y esta es una prueba que se hace muy seguido con militares, se les mete debajo del agua y como si los fueran a ahogar, ¿no? Entonces se cuenta el tiempo que resisten y se observa la actitud que tienen. Y las personas que resisten más tiempo debajo del agua, pues se les pregunta después qué estabas pensando, ¿no? ¿Cómo lograste estar tanto tiempo debajo? Y resulta que las personas que tienen pensamientos positivos, como lo voy a lograr, esto es por mi familia, quiero seguir viendo a mis hijos, esas personas duran más tiempo. Y los que alcanzan a pensar, no lo voy a lograr, me voy a morir, soy un fracaso, este, pues ellos duran menos tiempo. Entonces, eso es algo bien importante de observar que pues el pensamiento también dirige nuestro comportamiento. Y justo con esto quiero cerrar mi presentación. Si todas y todos vamos a experimentar las emociones en el cuerpo físico, en nuestro sistema nervioso, como animales que somos, pues la responsabilidad que nos queda de tener esa conciencia es
que lo que sí podemos controlar son los pensamientos. Esa es la parte bonita del estrés y la ansiedad, que como está muy recargada la forma en que pensamos, ahí tenemos todo que hacer. Quienes controlan el pensamiento, pues somos nosotros mismos, ¿no? Nadie nos va a obligar, nadie nos va a observar qué es lo que pensamos. Nosotros podemos tener esa gestión. Dice Lucero, creo que al igual que el estrés, al miedo no hay que abrirle la puerta, no hay que dejarlo entrar. Ok, gracias, Lucero. Bueno, pero imagínense cómo sería una vida sin miedo. O sea, también hay cosas que podemos aprender del miedo. Si nunca tuviéramos miedo, pues tal vez tomaríamos riesgos que sí nos hacen, pues lastimarnos, ¿no? Ah, por ejemplo, hay un artículo en el que se describe cómo ciertos monos, pues van a buscar las bananas, las mejores bananas, y toman riesgos para conseguir las mejores, ¿no? Y van a la parte más alta, de los árboles. Y claro, tienen unas bananas muy ricas, pero muchos de ellos, por buscar las mejores bananas, pues se caen, algunos mueren o se hieren. Y hay otros monos que no, se conforman con unas bananas un poco menos sabrosas, pero como no se exponen, viven más tiempo. Entonces, quiero decirles que las personas muy controladoras, con una tendencia ahí obsesiva, pues al final sí viven más tiempo, ¿no? Porque sí toman menos riesgos, pero podemos llegar a protegernos tanto que el costo de la calidad de vida es muy elevado. Entonces, bueno, más adelante también profundizará Brandon en este tema, pero bueno, decirte, Lucero, que creo que no es que tengamos que no experimentar el miedo, ¿no? Sino poder regular qué tanto el miedo nos va a servir como una protección y no como algo que limita nuestra vida. Y bueno, aquí les dejo unas ideas sobre cómo controlar el pensamiento. Uno es em, que identifiquemos si la mente se distrae. Si la mente anda como por otro lado, como separada de nuestro ser, pues generalmente eso genera incomodidad. Que eliminemos el juicio de una emoción buena o mala, porque a veces por reprimirla, pues no alcanzamos a entenderla. Entonces, si sentimos lo que sea, pues sería importante verlo. Y luego, como una aspiración, antes de reaccionar, antes de tener una conducta, observar, simplemente observar qué estoy sintiendo y ya después voy a pensar sobre eso que siento. Em, y también podemos intensificar las emociones, como si siento miedo, a ver, me voy a dejar experimentar mucho el miedo, pero no, no voy a, es como si tratara a un niño pequeño o a alguien que quiero mucho, también puedo sentir autocompasión por eso que siento. Entonces, como detenernos un poquito a percibir más, a observar desde esta conciencia que les compartía que nos introduce el yoga, ¿no? No tomemos decisiones, no etiquetemos, no analicemos, no generemos un discurso sobre por qué estamos sintiendo lo que sentimos, observémoslo un poco más y ya después vendrá la otra parte de ponerle pensamiento, ¿no? Pero detenerse ya es un punto importante porque generalmente no lo hacemos. Si nos detenemos, vamos a tener mucha más posibilidad de elegir qué pensar sobre eso que nos pasa. Y pues le cedo la palabra a Brandon. Gracias, Diana. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ver. Aquí está. Eh,
¿Estoy compartiendo correctamente? Sí. Tenemos una agenda preparada de los objetivos de esta conferencia. Asimismo, como Diana ya hizo una introducción de los puntos más importantes que vamos a considerar para entender mucho mejor nuestra relación con el estrés a partir de la filosofía de yoga, ¿no? Porque más que una herramienta, pues se trata de una enseñanza ancestral, como bien nos decía Diana al inicio. Se trata de una tradición que ha sido estudiada por el occidente y ha sido traducida y transmitida y adaptada a nuestra cultura. En México, cuando nosotros consideramos que alguien hace yoga o consideramos el yoga en la vida o en la cotidianidad, hay algunos conceptos que aparecen, ¿no? Hay personas que primero piensan en que la persona debe estar enfermo o que tal vez debe estar pasando por un momento complicado y hacer yoga es una forma de resolver un mal momento. Y hay otras personas también en la población mexicana que al escuchar yoga lo escuchan bajo un criterio de prevención, de cuidado, de lo hago porque no quiero que me pase algo malo y entonces por eso quiero tener equilibrio entre la mente y el cuerpo. Y eso no hace un distintivo tan radical en la práctica. Si bien el objetivo último es poder tener este control, que más que control a mí me gusta decirle un manejo, ¿no? Eh, Déjenme ver aquí. Veo que tengo un mensaje. Aquí están los mensajes. Listo. Ok, qué bueno que me avisas, Josefina, para revisar que mi micrófono esté bien. Ok, entonces les comentaba cuál es la perspectiva de yoga en general. Pues se va integrando en la cultura mexicana. Algunos la van a pensar como una filosofía antigua, tal vez ligada a una religión como es el hinduismo. Otros lo van a pensar como una actividad gratuita por la Ciudad de México, ¿no? Que el Pilares lo ofrece mucho. No sabemos bajo qué marco filosófico, pero otros lo van a ver como una herramienta importante de la cotidianidad, algo que es como el agua. Tenemos que tener este conocimiento propio del cuerpo y conocimiento de la mente para que no nos arrastre, como decía Diana, ¿no? Hay metáforas que mencionan a la conciencia como si fueran caballos, que nos arrastran, que toman sus propias decisiones y que nos jalan a voluntades que están fuera de nuestra conciencia. Y yoga justamente busca hacer un equilibrio o una integración entre estas fuerzas que parecerían dicotómicas, ¿no? Parece que cuerpo y mente son dos cosas. Hay quienes piensan que no, hay quienes dicen que cuerpo y mente es lo mismo, tal vez presenten dimensiones distintas. Es un tema filosófico bien importante, ¿no? Todavía no hay una resolución, cada quien es libre de pensar como guste, pero aquí el objetivo es buscar ese equilibrio. Entonces, bueno, aquí revisando los puntos generales de la agenda de la conferencia, pues ya estamos cumpliendo con la introducción. Voy a compartirles algunos datos de fundamentos científicos porque em, la yoga ha evolucionado. Antes se pensaba que era un camino espiritual, casi religioso, en el hinduismo para alcanzar un estado de conciencia iluminado, desapegado, libre de sufrimiento, y ha evolucionado. Se ha visto que puede ser un camino así, pero también puede ser un camino terapéutico. Puede servir como un tratamiento médico y puede gestionar la salud social de la población a nivel individual y a nivel colectivo. Bueno, en el punto 3 voy a platicarles un poquito de cómo identificar cuándo estamos hablando verdaderamente de estrés, de ansiedad, cuándo hacer yoga, cómo se hace. Luego vamos a hablar del desarrollo y cómo se han propuesto programas y esquemas generales para la aplicación del yoga. Aquí va a ser interesante cómo todos tenemos una idea de a qué hora se hace yoga, cuánto tiempo se debería hacer, qué debería sentirse, pero ya está estandarizado y es importante compartirlo para no estar adivinando cuál es la rutina ideal para cada uno. Y bueno, vamos a continuar con alguna implementación. Principalmente enfocada a la población mexicana y con su comparativo de la población
multicultural de Estados Unidos. Muchos de los estudios de Estados Unidos son buenos porque incluyen a población afroamericana, afrodescendiente, mexicana, europea, de la India. Entonces, ese es un gran lugar para poder hacer un estudio comparativo. Y bueno, pues al final unas recomendaciones, poder observar qué tiene de bueno hacer yoga y tener un aprendizaje, ¿no? De esta conferencia. Voy a pasar a la siguiente. Bueno, aquí los objetivos para cada uno de ustedes es poder comprender mejor qué es el estrés, cómo funciona, tener evidencias para cuando les pregunten, oye, ¿qué viste en la conferencia del domingo? Ah, bueno, pues yo aprendí que yoga no es nada más confiar ciegamente, ¿no? Con los ojos cerrados en que todo va a estar bien, sino que se trata de un programa, una rutina basada y bien fundamentada en una práctica ancestral. También queremos identificar prácticas específicas de yoga. Muchas veces hay nombres en sánscrito, en hindi, que llegamos a escuchar con cierto eco y dices, ah, sí, había escuchado que es una asana, o por ahí sabemos que existe el término de hatha yoga o los sutras, pero bueno, vamos a tratar de integrarlos más a nuestro vocabulario de manera consciente para poder definirlo y entenderlo mejor. Y bueno, ya les había platicado, ¿no? Vamos a revisar algunas rutinas sugeridas y finalmente, puedes entender cuál es esa efectividad, qué se supone que debería mejorar al hacer yoga, porque tampoco se trata de una panacea. Si bien tiene un efecto, como les decía, colectivo e individual, es un gran eje rector de nuestra salud, pero no lo es todo. Aquí traigo un pequeño cuadro en donde me gustaría eh, darles una pequeña definición de acuerdo a este autor de apellido Lazarus de los noventas, en donde entiende que el estrés es una respuesta transaccional dependiente de la persona. Aquí ya no me alcanzó a escribirle de la persona, pero ¿qué significa que es transaccional? Como Diana nos enseñó en el esquema de las esferas azules, hay diferentes acciones, a eso se refiere. Pueden ser acciones que van hacia nosotros, acciones con un vector desde nosotros hacia afuera, o acciones que nos rozan, que están alrededor de nosotros. Por ejemplo, es una respuesta ante nuestra vida laboral, nuestra vida emocional, nuestra vida orgánica, ¿no? Nuestro pulmón, nuestro estómago, nuestra piel, nuestro cabello, nuestra voz, etcétera. Todo eso forma un eje adicional a esta respuesta general de nosotros al ambiente, a la realidad. Y se llama transaccional porque no solamente hacemos una cosa, respondemos de manera múltiple. Y este enfoque nos ayuda para poder partir de la idea de que la mente y el cuerpo tienen que conciliarse. Si por un lado yo voy a estar pensando que mañana puede salir una noticia muy grave de un conflicto que puede involucrarme o no, ahí hay una acción mental, pero también puede haber una acción física, en donde yo puedo estar tragando más saliva, tragando más aire, constriñendo mis intestinos, como bien Diana nos señaló, puedo estar tensando la espalda, los músculos. Muchos de ustedes dijeron que se resiente ese estrés en los hombros, ¿cierto? Entonces, este tipo de respuestas multiaccionales o transaccionales, porque una impacta a la otra, por eso se llama transaccional, porque están comunicadas, no son independientes, sino que lo que yo pienso lo resiente mi cuerpo y lo que siente mi cuerpo inevitablemente se va a mi mente, ¿no? ¿Qué tendré? ¿Qué haré? ¿Por qué siento esto? ¿Tengo calor? ¿Tengo ansiedad? ¿Me engente? Todo eso es una respuesta de estrés, específicamente del distrés que mencionaba Diana, ¿no? Entendiendo que eustrés es una respuesta natural de miedo, sobrevivencia, eh, para reaccionar y resolver problemas rápido. Pero bueno, fíjense cómo ya de por sí el estrés también es multidimensional, es cuerpo y mente, y yoga es esa herramienta que, como anillo al dedo, es ese gran héroe que lucha contra este villano del sufrimiento, que todos estamos constantemente buscando menos sufrimiento. Entonces esta filosofía de mantener el equilibrio es la que yace al yoga. Asimismo, en el segundo bloque, el impacto del estrés crónico tiene que ver con, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo estas respuestas transaccionales?
de manera continua, si todo el tiempo me la paso tenso con estas fuerzas que me estiran o que me contraen, bueno, somos seres orgánicos y la respuesta de estrés sí se siente en las vísceras, sí se siente en los pulmones, en el corazón, en los músculos, pero viene de un camino muy definido que es el eje hipotalámico pituitario adrenal, ¿no? Hipotalámico porque empieza en el cerebro, en una parte de la base del cerebro, que libera una hormona. Esta hormona le manda una señal a la región de la hormona, perdónenme, de la región de la pituitaria, que igual está ahí cerquita en la base del cerebro, y luego se va a los riñones. Se llama adrenal porque significa por encima del riñón, ¿no? Entonces, fíjense cómo del cerebro se manda una señal, la señal se transmite, dice, ok, voy a pedir que se libere cortisol, que es esa hormona que va a salir de arriba de los riñones, y por eso se siente a la altura del estómago, como del diafragma, como ese fuego, esa descarga. También se puede sentir en el corazón, pero específicamente el estrés crónico va a estar estrechamente relacionado con este eje, el eje del hipotálamo hasta los riñones, que va a causar una respuesta que si nosotros la gestionamos de manera inteligente, es decir, si la observamos con la conciencia, si integramos la respuesta del cuerpo y de la mente, vamos a salir seguramente victoriosos. Les aseguro que vivos, por lo menos. Pero si esa respuesta se mantiene, lo que nos preocupa ni siquiera ha pasado. Aquello que nos da miedo, tal vez ni siquiera existe todavía. O eso que nos está preocupando no se va a resolver con nuestra preocupación, va a ocurrir algo que se llama citotoxicidad a nivel del cuerpo. La citotoxicidad es una sobreestimulación de las hormonas que hagan de cuenta que quema al tejido celular. Lo estamos saturando tanto de esta sustancia que termina, digamos, lo imaginemos que corroe el tejido y, y merma la función que tiene. Y peor aún, si nosotros mantenemos este estado de ansiedad y de estrés y decimos, no, yo vivo con nudos en la espalda, pues cuidado porque va a ocurrir la neurocitotoxicidad o neurotoxicidad, que es lo mismo, es exposición continua al neurotransmisor que va a causar que el sistema nervioso se vea mermado, que forme fobias incluso, que sea sensible, que esté, le llamamos de forma metafórica y también depende del tejido, irritable, es decir, está hinchado, está rojo, está sensible. Entonces yo no recomiendo que, que nos estresemos a ese nivel. Por eso hay que hacer yoga. Y vamos a ver más adelante cómo se hace, ¿no? Rápidamente les platico de la prevalencia en México. Tenemos datos que se van actualizando constantemente de acuerdo a las guías y los lineamientos de salud. Pero aproximadamente tenemos que casi 7% de los adultos mexicanos de esta revisión en el 2022 presenta un trastorno de ansiedad. Yo creo que más adelante haremos otra conferencia para entender los trastornos de ansiedad, ansiedad generalizada, respuesta de ansiedad, estrés agudo, distrés y demás. Pero aquí para rápido les platico que el trastorno de ansiedad es aquello que merma nuestra calidad de vida. Si yo no me puedo levantar de la cama, si yo no puedo hablar con alguien, si yo no puedo confrontar un asunto social, tengo un trastorno. No es normal que no podamos resolver nuestros asuntos. Lo normal es afrontarlos y darle un avance y aprendizaje a nuestra vida. Pero se llama trastorno cuando ya no podemos ir al trabajo, ya no podemos ir al baño, ya no podemos cantar, sonreír, disfrutar del cine, ¿no? Eso es un trastorno. Entonces, fíjense, casi 7 de cada 100 personas, que en la Ciudad de México somos una cantidad considerable, va por ahí sufriendo de esto. Entonces es bastante alta la prevalencia. Una prevalencia baja es aproximadamente del 2%, imagínense, el 7 es más del triple. Y bueno, por último, para esta diapositiva, los datos claves del cortisol. No es una hormona satanizable. El cortisol es muy útil, de verdad, nos hace correr cuando vemos que los frijoles están en la estufa y nosotros muy lejos de la estufa. El cortisol nos ayuda a que las piernitas funcionen para lo que están hechas, ¿no? Correr, apurarse, incluso para la atención. El cortisol nos ayuda a focalizarnos
y poder atender algo de manera rápida, efectiva, espontánea bueno, básicamente nos activa la sobrevivencia. Por eso, una de las conferencistas decía que al miedo con cuidado, ¿no? Al miedo no le abre la puerta si le toca y le pregunta si puede pasar. Eso es cierto, yo comprendo que esta filosofía de poder decidir cómo vamos a reaccionar ante situaciones desafortunadas es muy loable, es importante hacerlo. Sin embargo, el miedo desde una perspectiva sentimental, como de un estado emocional cognitivo de estrés, coincido totalmente con el comentario. O sea, no vinimos a la vida a sufrir, ¿no? Entonces, mejor abrirle la puerta a emociones bonitas. Sin embargo, si nosotros consideramos al miedo como una respuesta biopsicosocial, que no solamente el humano lo tiene el mono, la paloma, la rata, la ardilla, el cacomixtle, el ajolote, incluso encontrarán los artículos, las almejas y los caracoles lo tienen. Todos tenemos una respuesta de estrés que se puede encuadrar en el miedo. Pero les decía, el cortisol, que es como esta hormona que desata la gran respuesta del sistema parasimpático de sudo, me tenso, mi corazón late más rápido, mi temperatura cambia, todo tiene un sentido que es sobrevivir. Y creo que el objetivo deberíamos perseguirlo hacia una calidad de vida y no a una supervivencia, porque tampoco se trata de que volvamos a ese estado, ¿no? Mono, en donde lo único que nos importa es comer y no morir. Nosotros venimos a más cosas. Pero bueno, vamos a la siguiente información que preparé para ustedes. Am, Hablando de los fundamentos, por ejemplo, se hizo un metaanálisis, que es una revisión de muchos artículos. Es una revisión de qué dijeron en Holanda, qué dijeron en Alemania, qué dijeron en México, en Colombia, en Japón. Y este metaanálisis hecho en el 2020 mostró una reducción significativa, es decir, que estadísticamente hablando hubo un cambio importante a partir de los 3 meses aprox, que se observó con una reducción del cortisol. Y ahorita ya me están entendiendo mejor, ¿no? Ya sabemos que una reducción en la respuesta del cortisol o una activación menor en el eje hipotalámico pituitario adrenal está relacionado con que tenemos menos experiencias de estrés, menos experiencias de miedo, de tristeza, de enojo, de pérdida, de duelo. Y aquí podríamos decir, bueno, ¿de qué se trata? ¿Que vamos a evitar tener malos momentos? Pues no, el yoga no evita que los momentos malos aparezcan. Hacer yoga evita que nosotros respondamos de manera perjudicial para nuestro cuerpo a los momentos malos. Ahí entra mucho la filosofía de cómo abordar, cómo afrontar las situaciones complicadas. Y tenemos diferentes estrategias, pero lo primero es conciliar la mente y el cuerpo y saber que si el cuerpo se está estresando yo puedo hacer algo con la mente y si la mente se está estresando yo puedo hacer algo con el cuerpo y en ambos casos una buena práctica de yoga, como lo dice el metaanálisis, va a reducir esta respuesta desenfrenada, esta respuesta de pánico, de estrés. Por otro lado, miren, acá lo tengo, Pasco y colaboradores a partir del 2021 ya hicieron el reportaje de del promedio, ¿no? Bueno, ya sabemos que se reduce, pero ¿qué tanto se reduce un valor significativo? Un 26% de la respuesta es que ya no lo sientes con una intensidad multiplicada por 5 sino con una intensidad multiplicada por 4. Aquí en este estudio, yo no les voy a mentir, me hace falta revisar cuánto tiempo se mantuvo esta disminución de cortisol. La evidencia, de acuerdo a los artículos en adultos saludables, esto se refiere a que no tienen hipertensión, no tienen demencia, no tienen diabetes, no tienen enfermedades crónicas, eh, muestra una tendencia de mantenimiento. No significa que si hacemos yoga toda la vida vamos a conseguir una disminución del 100%. Por favor, no vayamos a pensar eso. Porque imagínense, si nosotros reducimos al 100% el eje hipotalámico pituitario adrenal, significa que ya no nos importa la vida y la muerte. Como decía Diana, ¿no? Vamos a hacer ese changuito que lo arriesga todo y ya no nos importa si vivimos o morimos. Y ese ya también es un trastorno. Entonces, como les decía, este 26% de la disminución en población que ya presenta estrés está muy bueno. Es una regresión a la normalidad
para poder mantener ese equilibrio. Por otro lado, miren, aquí está la activación parasimpática. No sé si estén familiarizados con el sistema parasimpático y el sistema simpático nervioso, que son básicamente la red de nervios que nos sale del cerebro. A eso se refiere. Uno activa y otro inhibe. Uno hace que sudemos y otro hace que se nos seque la boca. Uno hace que el corazón palpite y otro hace eh, que se nos entuman los músculos. Entonces, miren, fíjense cómo en el estudio del 2021 también se identifica que la respuesta parasimpática mejora en sentido de la intensidad con la que estamos reaccionando, evita la citotoxicidad que yo les platicaba previamente, ya no estamos contaminados y llenos, pues es que no son toxinas, son nuestras mismas hormonas, pero si le damos un baño continuo de esa hormona se vuelve tóxica. Entonces, cuando ustedes piensen en esta visualización de me depuro, me limpio, mi alma deja soltar todo ese mal que cargo, piensen en el cortisol. Piensen que esa es la toxina que está dejando de ser dañina para volverse beneficiosa y volvernos atentos, pero no temerosos. Y bueno, tengo otro ejemplo en donde el yoga promueve el aumento de este neurotransmisor, resumido en GABA, tiene un nombre muy muy largo, pero es un ácido. eh, y es que el GABA estimula los músculos. Eso es lo interesante. El GABA es un activador muscular. Entonces, no sé si se han dado cuenta que a veces hay gente que mueve mucho la pierna, que está chasqueando los dedos, que está apretando la mandíbula, que es el bruxismo, que no puede dejar de hablar cuando tiene miedo. Bueno, es el neurotransmisor del movimiento, el GABA, que está ahí haciendo citotoxicidad, ¿no? Está bañándonos en una respuesta de corre, corre, oye, esto está muy feo, sal de ahí. Entonces esa respuesta contenida y no consciente se observa en estos tics, se observa en estos movimientos inútiles, porque ¿para qué estás gastando energía en mover el pie? ¿Qué va a pasar si lo dejas de mover? Nada. Entonces aquí se ha observado también en el estudio de Streeter del 2020 que el yoga ayuda a eso, a que nuestra calma y la regulación emocional impacta directamente en los niveles del neurotransmisor GABA que presentan los participantes. Si tienen duda cómo se miden estos neurotransmisores, es muy fácil, se miden con la saliva. No se tienen que sacar sangre ni nada de eso, que estaría bueno, pero con la saliva basta. Y finalmente, hablando de otro punto a la evidencia, eh, desde una perspectiva psicológica, psicodinámica, tenemos que más de la mitad de la población, de los practicantes de yoga, reportan el beneficio. O sea, aquí ya no necesito sacarles nada de la saliva, ni medirles la pulsación del corazón, que tampoco estaría mal, que sí es el enfoque que tenemos en Curliva, pero evidentemente hay una mejora, ¿no? Ustedes terminando su sesión de yoga sienten que hicieron algo bueno, se sienten mejor, más livianos. Y no es de a gratis. Si ven la diapositiva en un sentido opuesto, de derecha a izquierda, esa gran mejora psicológica no es más que el reflejo de todo lo que está soportando a nivel orgánico, molecular, esa, pues esa recompensa de poder equilibrarnos. Como les prometía, acá tengo un diseño, ¿no? Y bueno, ¿y cómo se practica yoga? Aquí están un par de las palabras que decíamos al inicio. Las asanas. Bueno, la yoga principalmente se entiende con alguien sosteniéndose un piecito o a lo mejor estirando las manos hacia el cielo o con una postura. Bueno, esas posturas en, en sánscrito o en hindi, porque en India hay como 200 lenguas, pero no estoy seguro cuál de todas. Asana es esa palabra de postura, de cómo me posiciono. Y tenemos las asanas suaves, que son las que recomendamos para todo el público, y tenemos otro tipo de posturas de acción, en donde sostenemos la respiración, en donde tensamos los músculos propositivamente. Pero bueno, en general, grandes rasgos, nos referimos a ese primer componente, la postura, ¿no? El equilibrio. Como segundo componente, aquí en color pistache más clarito, tenemos el pranayama. Yo me quedo con la raíz etimológica de prana, que es ese fluido vital, pero no es un fluido vital líquido, es un fluido vital casi que etéreo. Por eso muchos expertos en yoga lo
equiparan con el aire con el que nosotros hacemos circulación de la sangre. Entonces es ese aire en la sangre que entra por los pulmones, que sale por la boca, a lo que vamos a llamar prana. Entonces pranayana significa respirar, el respirar equilibrado, pocas palabras. Luego tenemos el uso de mantras. Los mantras van a ser siempre estas vocalizaciones, los sonidos que nos ayudan para implantar un mensaje. Los mantras pueden ser en español, pueden ser en hindi, pueden ser en tibetano, en chino, en japonés, lo que ustedes quieran. De hecho, hay un libro que se los recomiendo mucho que se llama Mantras Mexicanos. Nosotros como mexicanos tendemos a repetir palabras muchas, muchas, muchas veces. De hecho, el Chapulín Colorado lo hacía, ¿no? Creo que decía, no me va a doler, no, no me va a doler, no me va a doler. Pues ese es un mantra. Digo, hay otros más bonitos. Podemos nosotros elegir esa frase que queramos, pero básicamente está haciendo una conexión de nuestra mente. Fíjense cómo primero estábamos con la parte corporal, los asanas y el prana, y ahorita ya estamos pasando a terreno de la mente, pero no terminan de separarse totalmente. Entonces, bueno, ese es el significado del mensaje que estamos diciendo. O mani padme hum, podemos decir yo busco salud y bienestar para mí, para los demás. Lo que nosotros queramos decir y que nos traiga paz, repitámoslo y eso se va a volver un mantra. La palabra clave, la palabra sagrada o la frase sagrada que nos va a devolver a la mente a aterrizar y conectar con el cuerpo. Y luego tenemos los mudras. Los mudras son de mis favoritos, déjenme les digo. Me encanta hacer estos gestos con las manos. El mudra se refiere a esta comunicación entre mente y cuerpo a través del gesto. Y la mayoría de las veces es el gesto con las manos. Am, Porque también se pueden hacer mudras con la extremidad en general, ¿no? Con piernas y brazos. Pero bueno, ya estaríamos hablando de una asana. Sin embargo, esta gesticulación de tocar pulgar con índice, pulgar con dedo medio, que si lo coloco en la frente, en el diafragma, en la base de las piernas, significa un lenguaje de comunicación del prana, del chi también. Aquí hay una influencia china que no abordaré, tal vez más adelante, pero este gesto también ayuda a que nosotros conectemos qué estoy haciendo, qué estoy pensando, qué estoy comunicando, quién se está comunicando, quién con quién. Y entonces la mano, ese es el lenguaje yógico que nos va a ayudar a hacer ese vínculo entre mente y cuerpo también. Entonces ya estamos amarrando, si se dan cuenta, ya está la postura, ya está la respiración, ya está el mensaje hablado y está el mensaje no hablado con las manos. Bueno, todo esto es lo que hacemos en Curliva, una integración de una intervención específica, actualizada, contextualizada para nuestro público y estamos usando la combinación, no solamente nosotros, ¿no? O sea, Curliva no es el pionero de utilizar todo esto, sino que nosotros estamos a favor de que todos los componentes que ayuden a integrar mente y cuerpo son bienvenidos a las prácticas saludables de yoga y asimismo a la búsqueda y al alcance del equilibrio y la calidad de vida. Entonces este diseño, que es lo que nosotros hacemos, nos gusta mucho ofrecer en las entrevistas psicofisiológicas, es un programa específico para atender las necesidades y personalidad de cada paciente, ¿no? Yo les decía, yo amo los mudras, a lo mejor para mí funcionan más mudras, pero hay alguien a lo mejor que la movilidad de los dedos no es su fuerte, entonces tenemos otras maneras, ¿no? Otras técnicas para poder practicar yoga. Y ojo con esto, tenemos otras formas de practicar yoga. Hacer yoga no significa me voy a sentar y cruzar las piernas y mágicamente estaré haciendo yoga. Yoga también significa voy a respirar bien. Como decía esta, creo que es Lucero, si no me equivoco, ella decía, si algo me da miedo, yo me concentro, yo no dejo que me perturbe y yo estoy tranquila y calmada y ya el miedo al final si quiere entra. Pero yo aquí tengo otras cosas más importantes que hacer que sentirme bien. Bueno, yo creo que tú has de respirar, has de tener una técnica de respiración muy internalizada, porque ya cuando no lo tenemos que pensar, llegamos a ese punto ya más consciente de poder elegir cómo llevar nuestra experiencia. Y bueno, en conclusión yo les digo, si nosotros respiramos bien, si nos detenemos a checar nuestra respiración, si emitimos una palabra agradable, que otra vez, insisto, les recomiendo el libro de mantras mexicanos. Hay unas palabras que no son muy políticamente correctas, que los mexicanos usamos, pero funcionan, son muy útiles. Entonces, aquí el punto es que sea una palabra que te regrese al equilibrio.
y bueno, los mudras, ¿no? Que es mi favorito. Entonces, bueno, termino este bloque diciéndoles que las asanas son una de las técnicas que sí requieren de un instructor, de alguien que te observe y que te diga que lo estás haciendo bien, por eso los centros de yoga, pero podemos practicar nosotros yoga en cualquier momento y de muchas formas. Y bueno, para no extendernos tanto, aquí les traigo un ejemplo de un programa de yoga general. Algo que ustedes podrían hacer es que, bueno, ya tenemos la evidencia que vimos previamente. ¿Cuánto tiempo debería yo practicar yoga para ver una disminución de mis males y un incremento de mi calidad de vida? Aproximadamente 12 semanas, con sesiones de más de 1 hora, 3 veces por semana, de acuerdo a los estudios que les platicaba yo. Componentes claves de hacer yoga, hacer calentamiento. Si nosotros no calentamos, y más ahorita que está la lluvia, que las temperaturas cambian, que ya no tenemos 15 años, la mayoría de esta conferencia, hacer calentamiento y estirar es básico, es muy importante, también es una preparación pre-yoga, porque ya estamos avisándole al cuerpo, oye, vamos a hacer algo. El calentamiento nunca se lo salten, por favor. Pranayana ya vimos que es respirar, las asanas ya las conocemos, y los mantras, insisto, vean mantras mexicanos. Más adelante, bueno, los beneficios están, como ya los revisamos, la disminución del cortisol, mejor de control emocional, y la integración diaria también es parte del programa de yoga. El yoga no es un ibuprofeno, que cuando yo me siento mal hago yoga y se me quita. Yoga es una práctica constante, es un programa, es un tratamiento de largo plazo. Por eso es bien importante que los practicantes de yoga tengan meses de esta ejecución para que se vaya al inconsciente mi práctica de yoga, para que yo ya no tenga que hacer el esfuerzo, la postura, el gesto, el mantra, y mi cuerpo naturalmente diga, ah, ¿miedo? Dile que pase. Ya sabemos qué hacer. No nos va a mermar nada, ¿no? Ese es el objetivo de hacer yoga, que las emociones y toda la experiencia de la realidad pueda pasar a través de nosotros sin perturbarnos. Dicen los monjes, debemos ser como la montaña. A la montaña le crece vida encima. A la montaña se le congela la punta. A la montaña le nacen ríos, se le escurren las lágrimas desde la punta. A la montaña la erosiona el viento, le cambia la forma. A la montaña la hace temblar la tierra, los sismos y los terremotos. Pero la montaña no hace nada. La montaña sigue siendo montaña. Y la montaña está ahí, ecuánime. No importa lo que pase porque va a pasar. Pero ella no deja de ser montaña, está sólida y firme. Entonces, como se dan cuenta, esta filosofía requiere de ser muy conscientes de qué necesitamos, cuándo lo necesitamos y cómo lo necesitamos. Por eso el último punto es la adaptación para todos, que es también como nuestro nuestro gran sueño en Curliva, que cada quien pueda tener ese diseño personalizado para practicar yoga. Y bueno, continuando, eh, por acá yo les quería platicar de casos relevantes de estudios que se han hecho aquí en Ciudad de México con población urbana, en donde, bueno, estábamos viendo cómo impacta yoga en la cultura, en el día a día de las personas. Rápidamente les cuento que se encontró que los mexicanos practicamos yoga no solo para el bienestar físico y emocional, sino que también hay una población que lo busca para un bienestar espiritual. Entonces tenemos otra vez varios colores, varias intenciones, muchos enfoques, pero al fin todos nos reunimos en que yoga es el equilibrio y es un beneficio para nosotros. Por acá, bueno, les comparto rápido el dato. En un estudio con la población estadounidense, donde se incluía mindfulness, se encontró un reducimiento, más bien, una reducción, perdón, de la ansiedad a un 48% y una mejora de la calidad del sueño al 53%. Para esto hay cuestionarios y pruebas de lápiz y papel, que son tipo entrevistas, en donde se buscan signos y síntomas de estrés y ansiedad. Los que han tomado entrevista psicofisiológica conmigo ya saben que yo les pregunto, oye, ¿a qué hora comes? ¿Tienes apetito normal? ¿Tienes sudoración? ¿Se te tensan los músculos? ¿Tienes el típico brinquito en el ojo?
cuando enfrentas a un asunto laboral se te seca la boca, te sudan las manos. Bueno, así se evalúa la ansiedad y así es como ellos están puntuando cuantitativamente si se reduce o se incrementan estos signos y síntomas y de ahí salen esos números. Y bueno, como ya vimos, se recomiendan que las sesiones sean guiadas porque si uno no es experto, si uno no está familiarizado, pues nos podemos lastimar. Así que siempre es importante contar con un, eh, pues un profesional capacitado para nuestras prácticas de yoga y alcanzar los objetivos. Y finalmente, bueno, pues en resumen, la manera de poder integrar una práctica de yoga saludable va a ser crear un espacio tranquilo, hacer nuestro calentamiento, aprovechar los mantras y los mudras, tener nuestra supervisión, establecer un calendario, cada cuándo lo voy a hacer para que se vuelva una rutina, que se vuelva algo natural en nuestro día a día, practicar la respiración. Cuando Diana estaba exponiendo al principio, mencionaba que la respiración es como lo clave, ¿no? Es la herramienta principal de yoga. Y nosotros respiramos de manera inconsciente. Desde que nacemos, lo primero que hacemos es respirar. Entonces, ¿por qué no sabemos respirar correctamente cuando crecemos? Bueno, pues porque la respiración es un mecanismo muy interesante que es al mismo tiempo inconsciente y al mismo tiempo consciente. Si yo a todos ustedes les pido que respiren más lento, lo pueden hacer. Lo han hecho antes y seguramente lo harán en el futuro, por voluntad, porque a ustedes se las antoja porque quieren. Si les pido que respiren más rápido, también lo pueden decidir voluntariamente. Sin embargo, respirar lento y respirar rápido son acciones que van a ocurrir de manera inconsciente a partir de nuestras emociones. Y eso es lo que hace interesante a la respiración. Al mismo tiempo solo está como en automático y al mismo tiempo también depende exclusivamente de nosotros. Por eso tenemos que trabajar tanto en la respiración y siempre insistimos en las prácticas de yoga, concéntrate en la respiración, concéntrate en ella, porque es la que verdaderamente podemos manejar de manera consciente. Es esa conexión entre nuestra parte etérea, el prana, y nuestra parte física, el soma, el cuerpo. Y bueno, pues cerrar con meditaciones. Yo creo que vamos a hacer una conferencia más adelante de tipos de conciencia y meditaciones, porque también es un tema que en México no termina de amarrar. Pero la meditación que ustedes quieren, una guiada, una meditación enfocada, meditación, Diana nos dijo, ¿no? Tenemos la meditación del fuego. em, Hay varias formas aquí de cerrar esto con una mente también relajada. Y por acá ya vimos, ¿no? Estos datos que se los había compartido, los indicadores fisiológicos de que yoga no es solamente magia, sino que em, tenemos indicadores fisiológicos en la saliva, en la sangre, ya sabemos las recomendaciones, ya vimos cómo impacta dependiendo de cuánto tiempo lo hacemos, ya vimos la mejora en signos y síntomas del estrés, cómo se manifiesta, ya vimos cómo se miden, ya también encontramos los indicadores. Ah, los indicadores psicológicos son estas pruebas de autopercepción, en donde nosotros les preguntamos del 0 al 10, qué tan bien te sientes hablando de este tema, qué tan a gusto te sientes con el día, cuánto ánimo tienes de continuar tus actividades. Son evaluaciones cualitativas, también cuantitativas, pero eh, también ya les había platicado de estos, ¿no? Cómo se encuentran y cómo se evalúan. Y el monitoreo subjetivo pues siempre va a ser ustedes nos tienen que decir si funciona o no, porque yo podré tener los textos del 500 antes de Cristo diciendo que haciendo tal postura van a sonreír, pero ustedes son los expertos en su propio cuerpo. Por eso de ustedes depende que esa comunicación entre cuerpo y mente sea efectiva. Comuníquenlo, díganos si funciona, díganos qué hacen ustedes, cómo gestionan esta práctica de yoga, qué significa el yoga para ustedes. Es muy importante para nosotros porque en México se está construyendo una nueva perspectiva de yoga. Nosotros le platicaba a Diana antes de la conferencia, somos una cultura que mezcla, que sabe mezclar y transformar lo que nos llega de afuera. Entonces es nuestro turno de poder definir una yoga mexicana, de poder contextualizarla bajo nuestros propios preconceptos de lo que entendemos como saludable, de lo que entendemos como bienestar. Y eso va a ser gracias a la comunidad, que también es otro aspecto importante de la yoga.
Y bueno, pues ya finalizando, aquí les comparto algunos organismos que están involucrados en todos estos estudios y en la práctica de yoga. La Organización Mundial de la Salud, hay un Programa Nacional de México actualizado em, que incluye estas terapias complementarias de restaurativas de yoga para atender casos de trastornos de ansiedad y atender estrés crónico. Y alianzas exitosas. No estamos peleados con otro tipo de prácticas, aromaterapia, con acupuntura, con psicoterapia, ¿no? Con psiquiatría. Todo eso son alianzas exitosas que buscan el equilibrio multidimensional de nuestra respuesta al estrés. Y finalmente, pues nuestro objetivo es que yoga sea accesible. Ya les mencioné que no necesitan estar sentados en el templo, sino que con que ustedes sepan respirar correctamente, ya están accediendo a una buena práctica de yoga. Em, en las recomendaciones finales, bueno, que de hecho estas recomendaciones son para los dos frentes de la intervención en yoga, ¿no? Para el practicante y para el profesional. Igual, los que han tenido entrevista conmigo ya saben que yo siempre hago una evaluación de un expediente clínico previo, a ver si hay cirugías, si toman algún fármaco, porque eso es súper importante. Eso marca una diferencia en qué yoga vamos a hacer y cómo va a funcionar. La adaptación, no hay que forzarnos nunca. Si vemos una postura increíble y maravillosa, primero veamos si la podemos hacer. Si no, la practicamos, pero no nos lastimemos. Se necesita una formación especializada. No, no dejemos nuestra salud en manos de cualquier persona. Primero en nuestras propias manos y después dejémosla en aquella persona que tenga los certificados, el conocimiento, las prácticas y la expertise para no ser un caso de fracaso, ¿no? Gente que hizo yoga y que se lastimó y odió yoga para siempre. Constancia y motivación, recordemos que esto es una filosofía, formemos disciplina, integremos esta terapia a todo lo demás que hacemos, salir al cine, cantar, dejarnos querer, todas nuestras prácticas espirituales, artísticas, profesionales forman parte de este gran nicho terapéutico. Y finalmente, bueno, pues esto está susceptible de la tecnología, ¿no? Tecnología no solamente son máquinas y metales, la tecnología es el uso ventajoso de la sabiduría, del conocimiento. Entonces, si nosotros hacemos un juicio crítico, si nosotros comparamos, hacemos experimentos, tomamos mediciones, somos observadores, estaremos haciendo ciencia. Y la yoga es eso, es una herramienta científica, terapéutica y médica para nuestro bienestar. Entonces, bueno, eh, ya estamos a tiempo para agradecerles su asistencia, escucharlos, si tienen algún comentario o alguna duda y agradecerles su tiempo. Muchas gracias, Brandon. Pues ahora queremos invitarles a que abran sus micrófonos si nos quieren compartir alguna duda o comentario. Adelante. Muy bien, pues si no hay dudas o comentarios, Bueno, adelante, Lucero. bueno, pues muchas gracias, por Acurliva. Realmente, si antes estaba yo segura que Diana era excelente maestra, ahora veo que Curliva realmente, con esto que acaba de intervenir Brandon, bueno, pues es un centro serio y no es jabonazo, ¿no? Es realmente, es en esta conferencia, oyendo a Brandon, que me di cuenta de que realmente el yoga ya se hizo parte de mi vida y así no empezó. Empezó por una cosa, estaba yo en un hotel hace como unos 10 años, creo que en Cancún, o no sé, y había clases de yoga y dije, pues voy a tomarlo. Se me hizo así como, pues bueno, está ahí, no estás de vacaciones. Y así empezó. Y realmente ahora cuando estoy diciendo esto de que si respiro, que si no dejo entrar al miedo, debo de decir que esto de no dejar entrar, eso lo tomé creo que
este actor, director hollywoodesco que es muy famoso y es muy bueno, que tiene creo que 94, 95 años, que sigue haciendo cine, y dice que cómo, le preguntaron que cómo lo hacía, y dice, bueno, es que todos los días no le abro la puerta al viejo. Y a mí me encantó, sí, digo, pues sí, es que no hay que abrirle la puerta al viejo, no hay que abrirle la puerta al miedo, y digo esto porque los que no saben quién soy, bueno, yo tengo 82 años, entonces, ¿qué estoy haciendo yo ahora? Tratando de aprender a vivir con la vejez, tratando de aprender a bien morir, y los miedos que tengo, pues son esos, ¿verdad? Los miedos que tiene un viejo a mi edad, o sea, no quiero ser dependiente, no quiero tener una mala calidad de vida, entonces lo que quiero es tratar de conservar y prolongar la vida que ahorita tengo para poder bien morir. Entonces, cambia el enfoque totalmente, ¿verdad? Yo sigo trabajando, pero digo, no, lo que puedo hacer hoy bien y lo que no se va para mañana. Y no me voy a preocupar, y si no lo puedo terminar, no importa, yo debería estar jubilada, así que lo que haga, pues está bien, y lo que no haga, pues también está bien. Lo que sí dejo fluir con mucho conciencia es cuando algo me gusta, las endorfinas, es así, no le paro los caballos, se van a todo galope. Me explico, hay cosas que todavía me emocionan mucho, y bueno, y eso dejo que fluya, que de veras fluya. Pero me doy cuenta, gracias a todo lo que estuvo exponiendo Brandon, pues que ya el yoga es parte de mi vida, pues sin haberlo pensado, sin haberlo sentido, simplemente, bueno, y si respiro, y entonces las clases con Diana para mí son muy importantes, y claro que trato de hacer yoga todos los días, pero no soy tan disciplinada. Desde luego mis clases martes y jueves ahí están, y los sábados trato de ir para hacerlo en comunidad a la UAI, donde conocí a Diana, para la parte de comunidad. Entonces, pues eso es lo que puedo compartir, y que gracias a esta conferencia yo me di cuenta de que digo, no, pues es que no pretendo ser yogín, ni lo soy, pero realmente la respiración sí, y ciertos ejercicios como estiramientos, o ahora tomar la respiración, o hacer cierto tipo de posturas para propiciar el abdomen, pues lo hago en mi cama antes de levantarme. Entonces, ya, sí, es parte, y gracias a esta conferencia, pues ahora soy consciente de ello, ¿sí? A mí me funciona, pues sí, las asanas, el calentamiento, pues trato de tomar. Sí, las bondades de lo que hacen ustedes, pues yo las aplaudo, no sé cómo ayudar a que se divulgue, bueno, trato de compartirlo, y por eso estoy aquí, y agradezco también la atención que han dado, y espero que los que digan, ay, esta persona tan presuntuosa que dice que no le abre la puerta al miedo, pues ya podrán entender por qué, ¿verdad? Porque a mi edad, pues no le puedo, imagínense los miedos que tengo, pues, miedo de caerme, miedo de muchas cosas. Y lo que sí trato es de fortalecer aquello que me va a poder ayudar a bien morir y a bien vivir lo que me queda de vida, que no sé si es un día o dos. Hay, por ejemplo, cosas de mi país que me duelen muchísimo, pero ya no dejo que me duelan. Digo, finalmente México no tiene remedio, estamos así desde 1521, tenemos una identidad fracturada que nunca se va a saldar, y dentro de eso, pues hay que ver qué es lo que yo puedo contribuir en lo que yo hago, y se acabó. Antes me estresaba muchísimo la situación política y social del país. Ahora ya no. No dejo, no tiene remedio. Es como la montaña, pues yo no puedo hacer nada, eso está ahí, independientemente de que haga yo o no haga. Y no voy a dejar que me afecte. Así que bueno, pues eso es todo. Y muchas gracias, Diana, muchas gracias, Brando. Y qué bueno que en Curliva tienen este enfoque integral que empieza hasta con el eje del hipotálamo y toda la parte científica, que eso es muy importante conocerlo. Y aunque lo haya ya uno oído y demás, siempre es bueno, ¿no? Siempre permite una visión integral y permite una valoración. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Lucero. Pues siempre es muy inspirador contar con tu experiencia, con tu testimonio. Lucero es una alumna muy comprometida desde hace 4 años. Y pues también agradecerte mucho, Brandon, que nos compartiste esta parte de la exposición, y seguramente estaremos haciendo más conferencias porque nos interesa divulgar pues los beneficios de esta práctica, nos interesa que llegue a otros públicos, y pues también que pensemos un poquito más, ¿no? Sobre las disciplinas, los hábitos que tenemos, pues nos ayuda mucho.
Igual, Lucero, qué emocionante y qué placentero escuchar que te llevas algo adicional de esta conferencia. Me da muchísimo gusto oír tu testimonio. Em, y como tú dices, cabía contextualizar y encuadrar, ¿no? ¿Por qué hacías ese comentario? Y justo como estábamos cerrando la conferencia, cada forma de tomar conciencia y manejo de nuestras emociones depende de cada quien, ¿no? Tu relación con las emociones como el miedo, la tristeza y la alegría no son las mismas que las que podría yo tener o Diana. Entonces, súper válido tu comentario, ciertamente, y porque todos somos diferentes, todos tenemos experiencias particulares, pero estoy muy contento con lo que dijiste. La verdad es que me alegra mucho oír que eres una practicante beneficiada, ¿no? No se trata, como tú dijiste, de que te vuelvas la nueva monja, yógica, sino se trata de sacarle provecho a eso y tú lo has hecho. Entonces, muchas felicidades y esperemos que, así como tú, yo pueda en una siguiente conferencia mencionar, oh, yo conocí a una practicante que se llama Lucero y yo creo que todos deberíamos llegar a ser como ella. Entonces, me da mucho gusto que esta conferencia haya llegado a tus oídos y que la hayas disfrutado. Sí, cómo no. Y me sirvió mucho para yo mismo valorar, digo, mira, resulta que el yoga entró a mi vida, y debo de decir, porque creo que ya nada más estamos los tres, debo de decir que yo era de tensión baja y de repente se me subió la tensión y coincide, o sea, para ver cómo la parte orgánica se puede y qué no se puede. Yo no sé, resulta que tengo presión alta, yo ya desde hace más de 10 años, casi el tiempo que debo de practicar yoga, pero como que la presión alta, digamos, que siguió su curso, digamos, o sea, ahí no afectó nada porque ahorita ya tengo que tomar medicamento para la presión, ¿sí? Es como dicen, bueno, sí, el yoga no es la panacea para todo, hay cosas orgánicas en las que el yoga a lo mejor puede incidir, a lo mejor hubiera tenido más manifestaciones de presión alta antes, no lo sé, o más severas, pero bueno, como decir, no es la panacea y aquí tenemos el caso, ¿verdad? O sea, o ahorita que tengo por prescripción que nadar, a lo mejor el yoga me puede ayudar porque tengo una enfermedad degenerativa por la edad, que bueno, no es lo que se pensaba, pero si es otro tipo, entonces me dijo, hay que nadar porque la natación ayuda para las cuestiones de columna, ayuda mucho, cualquier tipo de cosa reconstitutiva va a ser acuática, en mayor parte. Bueno, yo voy a ver en qué medida también el yoga puede incidir en eso o puede ayudar, pero eso ya lo veré con Diana en otra ocasión porque también son en las cervicales y hay que tener cuidado porque no quiero operación y ya no voy a tener operación a mi edad, pero bueno, como digo, sí, pero no, o sea, no es todo. Si tengo algunas cosas orgánicas, en qué medida el yoga puede influir y en qué medida, pues, simplemente es cosa de medicamento, por decirlo, ¿no? Es esto de la presión alta, por ejemplo. Pues sí, Muy bien, pues muchas gracias, Lucero. Y bueno, a todos los que estuvieron aquí y a los que andan conectados en YouTube. Y nos vemos la próxima. muy bien. Bonito Muchas fin de semana. gracias. Buen domingo lluvioso, muy lluvioso, para endorfinas interiores. Así es. Que pasen muy buena tarde. Un gusto. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.